Bueno, José Venegas es un abogado, ensayista, periodista, con un largo recorrido por medios y aparte es escritor, ha escrito una decena de libros y ahora está radicado en Nueva York y vamos a hablar con él porque se ha especializado, es un hombre del riñón del liberalismo, un hombre que conoce muy desde el arranque el liberalismo moderno, el cual conocemos. Y quería preguntarle, porque uno de sus últimos libros se centra estrictamente en la figura y en la aparición en el escenario político del presidente Javier Milei. ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un Bien, placer. bien, un gusto reencontrarte luego de tantos años. Así es. Eh, bueno, no sé si has tenido tiempo o posibilidad de escuchar el mensaje en el Congreso del presidente Milei a inaugurar anoche las sesiones ordinarias y para hacer una evaluación de eso. Sí, lo primero es algo que yo ya estoy acostumbrado, los discursos presidenciales de inauguración de las sesiones del Congreso, que es desde el kirchnerismo, te diría, son discursos de facción dirigidos a su propia gente. Ujú. Es como si no, los presidentes desde Kirchner para acá no entendieran que su misión es hablarle a todo el país, inclusive, y no hacer diferencia de oficialismo u oposición, apenas alguna cosa que tenga que ver con las discusiones de fondo que hay, pero eso de estar dando nombres, estar señalando, identificarse con la casta, hablar de identificarse contra la casta, cuando en realidad yo creo que básicamente su proyecto político es de casta, Sí. eh, y esas referencias a lo divino que destruyen el fundamento de la historia constitucional de Estados Unidos, de Estados Unidos también, pero de Argentina, que comienza ya desde la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo está esta teoría de la retroversión del poder que dice que el rey, no, que Dios, por tratar de romper, digamos, la idea del gobierno basado en la legitimidad de Dios, que sí, Dios gobierna, pero no a través del rey, sino del pueblo. Acá, ya en la Revolución de Mayo se empieza a decir esto, ¿no? O sea, no hay un iluminado. Por supuesto que Dios tampoco inspira al pueblo. Estoy hablando de cómo se rompe ese principio y Milei lo está tratando de reforzar, porque es parte de una ola que viene desde afuera con esa tendencia. Bueno, Después está todo lo económico, que yo creo que es ujú. muy discursivo por ahora y muy dialéctico, en el sentido de oposición. Hay gente que mala que está en contra de estas medidas que voy a tomar. O sea, todas sus definiciones económicas están en ese plano de la dialéctica, ¿no? Ajá, una dialéctica en blanco y negro, por otro lado, digamos, o todo blanco o todo Maniquea, negro, sin matices. maniquea, absurda, no parece el plan de alguien que tiene ganas de llevar a cabo eso. Parece el plan de alguien que tiene ganas de que se lo recuerde porque quiere llevar a cabo eso y no lo dejan. Y en ese Ajá. sentido sobreactúa porque él grita antes de que le digan que no. Él ya trató al Congreso de indeseable antes de que el Congreso siquiera se pusiera a tratar su mamotreto de ley. Ajá. Ahora, yo hablaba en tu presentación, en la presentación que hice de tus libros, y vos escribiste este año un libro, Leo, que se titula Milei, todas las respuestas a las preguntas que suscita. ¿Cuál es la tesis de ese libro? Porque creo que eso nos va a ayudar a entender el personaje que estás intentando describir. Mira, es una radiografía ideológica el libro. Lo que digo ahí es, desde por lo menos el 2016, la historia es muchísimo más larga, pero por lo menos desde el 2016, con la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos, hay una redefinición de términos muy fuerte, muy coordinada. Eso lo cuento además en otro libro anterior, pero específicamente en mi ley está más desarrollado. Eh, muy, eh, muy coherente en el sentido de tergiversar ciertos términos y ciertas palabras. Ujú. Entonces, las preguntas que surgen siempre con Milei es un liberal, Milei es un ultraliberal, Milei es un anarcocapitalista, Milei es un fascista, Milei es un conservador. Bueno, ninguna de estas preguntas las podemos contestar sin primero saber que todos los términos están siendo redefinidos y están siendo establecidos no por la filosofía política, sino por la dinámica política más brutal. Y Ajá. acá es donde entra esto de Donald Trump. Cuando Ujú. aparece Donald Trump, los
el sector liberal, digamos, ampliamente así identificado, como ese conjunto de pensadores y fundaciones y demás, en ese momento en un porcentaje, te diría, importante, ahora ya es abrumador, sabes que casi no queda gente afuera, empieza a cambiar su modo de ver al mundo, su modo de ver a la política y su modo de juzgar a los políticos. Por Ajá. ejemplo, se les permite todo. Hay una identificación de los liberales con políticos, eso no había pasado nunca. Hay una aceptación de cosas como el proteccionismo de Trump, de su xenofobia. Hay un acento en la libertad, no como digamos, un ámbito de incentivos sanos, sino la libertad para lo que llaman poder ofender. La libertad para poder ser un salvaje, un racista, un xenófobo, un homófobo, un misógino. Esa es la máxima muestra de libertad. Antes hablábamos de libertad como incentivos virtuosos. Ahora hablamos de libertad para permitir los incentivos viciosos, por decirlo de alguna manera. O sea, hay un cambio de definición. Socialismo. Socialismo pasa a ser todo lo que sea pecado. Claro. Todo lo que sea pecado en el cristianismo es socialismo. Y se Este acomoda formato, dentro del socialismo cualquier cosa. cualquier cosa que no sea estar con este liderazgo brutal, digamos, ¿no? Es todo socialismo. Si lo denuncian a Trump, eso se llama socialismo, eso es ultraizquierda. Se empieza a usar este lenguaje de manera muy sistemática y te diría muy organizada en todos lados, ¿no? Es un cambio que yo lo viví con una violencia muy grande. A su vez, una violencia directa hacia gente como yo que no me subo a ese tren. Una Claro. violencia una violencia verbal, una violencia simbólica, un deseo de hacernos desaparecer y de catalogarnos de progres, una cosa pero muy artificial, Pero aparte como una violencia personalizada, porque es personalizada dirigida hacia vos absolutamente, directamente, o al que y saca que la va cabeza. subiendo, y que en muchos casos lo que consiguen es la autocensura. Yo lo que pasa es que es un tipo raro y reacciona al revés. Esto de son de izquierda y son socialistas y son comunistas, dicho a cualquier cosa, si eso son la década del 60, cuando aparece el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, para los racistas, los que no eran racistas eran marxistas y comunistas y todo esto, ¿no? Así catalogaban a Martin Luther King. Que ahora, como esa batalla se ganó, muchos se retraen y dicen, no, era un liberal clásico Martin Luther King. Pero en ese momento, que es cuando aparece esta división liberales libertarios en Claro. Estados Unidos, los libertarios, que a ellos les llamamos libertarios, Está bien. son los que en realidad hacen una diferenciación con la socialdemocracia, porque dicen, no, estamos en contra de la discriminación positiva, los cupos, pero en realidad no, estaban en contra de las leyes de derechos civiles, estaban en contra de que se termine la segregación, porque es un sistema de control. Lo mismo hacen ahora con la homofobia. Entonces, y el otro término que se pudre para mí, y problema para los que se identifican con eso, es el término cristianismo. Pero esto tiene una historia muy larga. Lo digo, primero voy a explicar por qué. Porque el Sí, cristianismo es básicamente amor al prójimo. Y en este cristianismo militante, lo único que hay es odio al prójimo. Y es muy curioso que el proyecto de Milei se centre en esto de respetar el proyecto de vida del prójimo, cuando es parte de todo un movimiento que lo primero que hace es aplastar el proyecto de vida del prójimo, porque si no, no tiene una hoguera donde producir y donde alimentar la voluntad de poder. Es así, igual que el nacionalsocialismo, ¿no? te hago una Pero consulta. el cristianismo, para hacer esta historia, le voy a decir solamente esto, para hacerla demasiado Sí, larga. por favor. Cuando en Estados Unidos la filosofía que aparece, muy clara, la filosofía de política del liberalismo, se produce todo este proceso constitucional entre 1776 y 1787, subsiste la esclavitud. Entonces, mientras yo tengo estos principios clarísimos por este lado, por este otro lado tengo un sótano, Claro. y ese sótano está lleno de cristianos. Entonces, cristiano empieza a querer decir en Estados Unidos blanco. Entonces, el cristianismo en Estados Unidos, muchas veces, sobre todo los evangélicos, es una forma de supremacía blanca. Entonces, a partir de Trump, cristianismo adquiere este carácter y esta actitud entre los demás que forma parte de esta política, ¿no? Entonces, Milei aparece ahí. Milei es un producto de ese cambio, ¿no?
Ahora, Milei participó hace pocos días de una convención republicana muy radicalizada, por otro lado, muy de MAGA, ¿no? Sí, hagamos nuevamente América Grande, para traducirlo. Y fue una figura convocante, no sé si en cantidad de público, pero que le hayan dado un espacio ahí, tiene una lectura. ¿Qué es lo que tiene de atractivo Milei para el republicanismo americano? Mira, primero una aclaración, no le hicieron tanto caso. Hay un asunto acá en Estados Unidos, pero sobre todo en esa derecha. Si no hablas inglés, no existís. Ajá. No le importás a nadie. Y si hablas inglés y sos latinoamericano, bueno, sos una mascota, sos un marrón. No Marrón. importa ni siquiera si seas blanco, sos un marrón. Sí, para entender el concepto, por ejemplo, del actor Banderas, Antonio Banderas, para ellos es marrón. Es marrón. Y esto porque el racismo está muy arraigado en este grupo, además, ¿no? Y el CPAC también tiene su evolución hacia está totalmente tomado el Partido Republicano por esta derecha religiosa supremacista blanca, que han estado escondiendo. Los liberales la escondieron. Los liberales se escondieron con quienes se juntaban. Así Ujú. como los liberales en Argentina esconden con quién se junta Milei hacia adentro. Ayer escuché un reportaje que hacía Tenenbaum a uno de estos influencers que se llama De Peroncho, ¿no? Que yo nunca lo había escuchado. Ah, sí, yo tampoco. Y él dijo que fue parte del mileísmo, ahora está en contra. Él dijo lo siguiente: no, no, yo empecé no sé qué año a tener contacto con los liberales. Y después dijo: ¿y los liberales qué liberales? Laje, Márquez, y no me acuerdo a quién, Sicarelli, todos estos que no tienen nada que ver con él. No tienen ni relación, están en contra, Márquez y Laje directamente están en contra, pero han hecho como han creado, y lo cuento en el libro, han creado un nuevo elenco liberal que no tiene nada que ver con el que nosotros conocemos de toda la vida. No hay nadie ahí de lo que nosotros conocemos de toda la vida. No, no, Entonces, claramente digo, a ver, nosotros por generación, tanto vos como yo, pertenecemos a lo que yo denomino la generación del 83, digamos, la reivindicación o la recuperación de la democracia y el debate que se daba en ese contexto. Todo eso parece, se intenta pasar al olvido, me parece, ¿no? se olvida porque capaz que no lo conocen, son la generación YouTube, entonces lo que no está en YouTube, porque ellos creen que no existe. Pero han inventado un liberalismo nuevo de youtubers que no han leído nunca nada. Porque me interesa Un no ser liberalismo bruto, digamos. brutísimo y nuevo, tan nuevo que no tiene referencias en el pasado y no es capaz de identificar la idea y cómo se juega, porque si vos confundís a Márquez con un liberal, estás en problemas serios, ¿no? Claro, no Pero te entendiste digo, bien. y estos son los que están decepcionados con Milei porque Milei se ha torcido hacia Bush y hacia esto, lo otro, ¿no? Ujú. Es una locura, son capas. Está Ese bien. es el proceso de transformación en el que aparece Milei, el perfecto castigador, porque esta es una generación que quiere villanos, que cuando ve Batman está a favor del pingüino, este tipo de cosas extrañas para nosotros, ¿no? Claro, claramente. Este, son muy pro villano. Es una Mm. generación, Trump es un villano, Milley es un villano, lo aman como villano, ¿no? Pero eso Ahora, implica una relación de poder muy anterior a la modernidad liberal, ¿no? Donde porque vos te juntás con el villano porque te parece que es el que va a ganar. Entonces es temor, no es amor. Es ujú. temor, es temor expresado en amor, como devoción, ¿no? Sí, 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 hay un par de historias en el pasado reciente de Argentina que lo recuerdan. Me acuerdo de la absorción de la UCD por parte del menemismo, ¿no? En algún momento. Sí, sí, pero en ese momento en ese momento hablábamos de ideas y de identificación por ideas, no por sentimiento. No, había Esto es puro debate, sentimiento. claro. Bueno, claro, porque estábamos dentro de la modernidad. Esta gente, este movimiento que empieza en Estados Unidos, nos saca completamente de la modernidad. Los argumentos no tienen ninguna importancia. Solamente tienen importancia los argumentos que sirven a lo que estoy creyendo. Los demás no los ignoro. Ujú. Entonces te das cuenta que el argumento no es el problema. Te hago una pregunta de contexto internacional que me interesa tener tu opinión, José.
Vos estás describiendo en Estados Unidos como la cuna de una suerte de internacional libertaria, por ponerle algún nombre. Esto De tiene internacional fascista, fascista. fascista. Bien, esto tiene su reflejo en Argentina con este personaje que ha surgido en este contexto, que es el presidente argentino, Javier Milei. Pero también estuvo en Brasil, también hubo un presidente con unas particularidades. En España está creciendo Vox notablemente. En Italia volvió a gobernar el fascismo, si bien está muy atenuado. En Francia es una amenaza constante la subida del fascismo y eso le ha servido hasta ahora a Macron. ¿Cómo juega esta internacional en ese esquema de poderes? Y agreguémosle a Vladimir Putin, Y a a pesar de Vladimir, que desde Europa se lo critican, pero quiere decir que parte del movimiento este moralista, Citizen Go, con mis hijos no, hazte oír, todo eso fue financiado desde Rusia y se hace sabe, ¿no? uh-huh. El movimiento de Trump también fue apoyado desde Rusia, desde militancia hasta creación de temas. Vos veías todo lo que aparecía en Russia Today, después fue parte de la retórica del Partido Republicano. O sea, eh, es un movimiento internacional. Y cuando quiero separarlo esto de libertario, no es para salvar a lo libertario o salvar a lo liberal. Eso lo hubiera hecho hace 10 años. Hoy Ajá. hay otras urgencias. Mi problema es que no se identifica este peligro como el peligro que es y se lo subestime como liberal o como libertario. Y este es el disfraz. Te está hablando de libertad, gente que quiere regular la vida privada y que lleva adelante lo que llama una batalla cultural, que es una batalla por dominar las costumbres Uh-huh. de la sociedad y no de ellos, pero porque este puritanismo siempre es hipócrita, ¿no? Ahora, Ellos fiesta, fiesta y fiesta, y para los demás tienen este puritanismo. Esta es la historia de la hipocresía, ¿no? y el objetivo final de de esta dominación cultural, ¿a dónde apunta? Ser la modernidad liberal. Desaparecer esto de dar cuentas a la gente, que nos importe la gente, el poder autoalimentado y digamos, justificado, y no importan las opiniones, el periodismo es todo comprado y es todo corrupto, el Uh-huh. Congreso es corrupto, las instituciones, lo que llaman el deep state acá, que es el Estado profundo, que son unas especies de gremlins que hay por abajo tratando de dominarlo todo, las teorías conspirativas, y Uh-huh. juntan todo tipo de irracionalidad. Por eso podés ser astrólogo y de esta derecha, podés ser cristiano y de esta derecha, podés ser protestante y católico, ¿no? No importa. Mientras sea irracional y Sí. mientras el poder tenga un fundamento irracional y emocional y sea anti-igualitario, porque quieren establecer una jerarquía donde están ellos los que la ven y la gente de bien y los otros que no la ven son la gente de mal, son los progres, son los comunistas, son los traidores, Uh-huh. son lo que sea. Mientras eso suceda, está bien, porque esa es la metodología para hacer desaparecer lo que molesta realmente al poder, que es la institucionalidad liberal, lo aburrido, dar argumentos, discutir, que les discutan, no tener razón siempre, Claro. la ciencia, todo eso molesta. Evolucionar y aprender en Es el un ataque a debate. la modernidad. ¿Mm? Claro. Ahora, y esto se refleja en el reparto de la torta económica, las que sean, la torta de Argentina, la torta de Estados Unidos, la torta mundial, digamos, ¿no? Claro, porque además hay un grupo de millonarios de las nuevas tecnologías y demás que han entrado en esta variante, que dicen, porque son muy brutos, ya pasó esto en la década del 60, ¿no? La asociación, como la Unión Industrial de Estados Unidos, creó una ideología nueva, que es que el intervencionismo no solamente es malo económicamente, sino que no es lo que quiere Dios, Ujú. que Dios quiere el mercado. Ay, qué genio que son estos tipos, ¿no? Bueno, lo que han creado es esto. Han creado esto, Una este nueva movimiento que teocracia, digamos. una teocracia, han creado una teocracia que muchos creen de estos nuevos tecnológicos que con estos personajes van a estar protegidos. Eso es Elon Musk, ¿no? Un tipo Ujú. que también subsiste por los subsidios que da el gobierno a sus autos y demás. Este, y creen que van a estar protegidos con eso porque están cansados de los impuestos de la socialdemocracia y que reaccionan con algo peor. Y la historia está llena de esta gente que quiere evitar males creando uno mayor. Llena.
llena. O sea, es lo que más ha pasado en el mundo, en nuestra región, desde Fidel Castro hasta Maduro, digamos. O sea, siempre, siempre es así. Quiero evitarme un mal y entonces estoy muy enojado y llamo a uno que esté tan enojado como yo. Bueno, te va a ir mal, yo lamento. Spoiler alert, te va a ir mal. A ver, a modo de cierre, José, lo que yo veo hacia adelante, o sea, lo que quiero saber es qué ves vos, no lo que veo yo, obviamente, pero en las anteriores experiencias de radicalización, el ejemplo más fácil que sale es el de Franco o el de Hitler, derivaron luego en un movimiento casi en sentido contrario y en una nueva organización. ¿Crees que eso está en la palestra, eso puede llegar a pasar, o tenemos todavía que atravesar mucho desierto? Eso puede pasar, esto puede durar muchísimo, la verdad. Yo te voy a dar la respuesta. Jaime Bailey me hizo esa pregunta cuando llegó Trump. ¿Te preocupa que se convierta en un dictador? Que se lo podría preguntar respecto de Milei también. Eso no lo puedo decir, no puedo estar preocupado por eso, pero sí sé a dónde llevan las ideas que está llevando adelante, a dónde lleva el cambio cultural que está proponiendo. Ese es un caldo de cultivo en el que pueden pasar las peores cosas. Y es muy similar las ideas que llevan, no el disfraz, por eso te digo, corramos al disfraz de liberal, no para salvar al liberalismo, sino para ver lo que hay detrás. Si vos corres eso, es la misma retórica de la década del 30 y del 40. Tenemos unas infecciones internas, tenemos un grupo al cual identificamos como promotor de esas infecciones, tenemos que liberarlas y recuperar al verdadero norteamericano, a la gente de bien, a los que la ven, lo que fuera. Esa retórica esa es la retórica, no quieren identificarlo con el fascismo, bueno, es lo mismo, pero con otra palabra, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Las ideas que traen. Después, hasta dónde llegan, uno no lo sabe. La reacción que puede haber, uno no lo sabe. Por experiencia te diría, Trump duró demasiado, mucho más de lo que cualquier análisis racional hubiera pensado. Y me parece que con Milei puede pasar lo mismo. Y que los que están en la vereda de enfrente todavía están bastante confundidos en cuanto a contra qué están luchando. Entiendo. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, José Venegas, como escritor, y la verdad que recomendamos, yo todavía estoy en proceso de lectura, enfáticamente están tus dos libros, tus dos últimos libros, Lo impensable, el curioso caso de liberales mutando al fascismo, gran título debo decirte, y Milei, todas las respuestas a las preguntas que suscita, que es el último libro que acabas de publicar. Realmente Entre medio de los dos hay otro que se llama Mundo Contaminado, ideas de izquierda y derecha que están destruyendo nuestras democracias. Ah, mira vos, sumo uno a la lista de lecturas entonces. Bueno, vos estás ahora en Nueva York, radicado desde hace un tiempo, tengo Así entendido. es. Bien, bien, Uh-huh. bien, perfecto. Me había olvidado de decir este detalle. Te agradezco muchísimo la conversación y bueno, nos volvemos a comunicar en un futuro breve. Un placer. Un placer. Chao.